Bueno, pues mucho gusto de estar con ustedes en esta tarde. Y los vientos, la fuerza de los vientos nos está acompañando desde hace varios días. Ayer en la noche, pues sonó toda la noche por el techo, ¿no? Y es como llena de energía. Claro, a veces esto se enferma, ¿no? Pero generalmente, si no pasa eso, el cuerpo se llena de energía, de la energía del viento que está circulando. Y la energía del viento, pues Quetzalcóatl, ¿verdad? Hécatl. Y la inteligencia y la ciencia. Las últimas palabras de Cuauhtémoc, poco antes de morir, son muy interesantes. Y eso significa que Izcatiopan está lleno de ciencia. Las últimas palabras de Cuauhtémoc no solamente son para reclamarle a Hernán Cortés su hipocresía soterrada, sino para denunciarle la verdad. Este es el problema fundamental, el hecho fundamental de todo ser humano cuando se enfrenta a el opresor, invasor, hipócrita. Tiene que hacer uso de la verdad, tiene que hacer uso de la verdad de manera radical, tiene que hacer uso de la ciencia para poder combatirlo no solamente para convocar a toda la gente en contra de la mentira que está creando el opresor, sino porque un rasgo psicológico, emocional del opresor consiste en sentir, en creer que nadie se está dando cuenta claramente de lo que está haciendo, que pasa impune. Él hasta cierto punto sabe que está haciendo mal, pero por mantenerse impune, dice, no se nota, no se me nota. Por eso es que Cuauhtémoc le dice frente, en su cara, a un tris de morir, le dice, ya sabía yo que tú desde hace días me ibas a dar esta muerte. O sea, le denuncia la verdad para que esta primera defensa que tiene el opresor de creer que está haciendo justicia, de que pues estos levantiscos, pues hay razón para colgarlos. Esto cae por tierra en primer lugar. Notoriamente no tiene Cuauhtémoc otra arma en su mano más que la verdad. Y esto le pega en el corazón al opresor. También hay otras personas que escuchan y escuchan dos versiones y dicen, cabrón, este que está muriendo, que está por morir, no tiene por qué mentir. Bueno, entonces, el punto es la ciencia ligada al pueblo, la ciencia ligada a quien se enfrenta contra el opresor, la ciencia ligada a la tradición oral, la ciencia en el corazón de Izcatiopan como pueblo mágico. Bueno, aquí tenemos entonces este gran libro de Pablo Moctezuma Barragán, del que el maestro Edilberto Morales Giles nos hizo una semblanza de algunas de sus características resaltantes, y yo voy a proseguir en esa misma línea. Miren ustedes, aquí tenemos a Cuauhtémoc, águila que retoma el vuelo. Estamos en 2024, en vísperas del 2025, la celebración de los 500 años del asesinato de
Cuauhtémoc por Hernán Cortés. Y es en ese momento que nos está diciendo Pablo Moctezuma que el águila que desciende es el momento del águila que retoma el vuelo. Es muy importante este mensaje esperanzador que está continuamente en las páginas del libro, presentado de diversas maneras conforme nos narra la historia de la conquista y en medio de ella la historia, la biografía de Cuauhtémoc. Una característica resaltante del libro es precisamente que ubica a Cuauhtémoc de manera doble, como el jefe de la resistencia contra la colonización, contra la invasión de Hernán Cortés hace 500 años. Esa lucha prosiguió durante 300 años de la colonia en Nueva España, por múltiples pueblos en todo el Anáhuac. Bien, pero luego, justamente desde el título que dice Cuauhtémoc, águila que retome el vuelo, Cuauhtémoc está siendo ubicado por parte de Pablo Moctezuma en referencia al combate, a la resistencia en contra del neocolonialismo. Cuauhtémoc tiene actualidad como símbolo, bueno, más que como símbolo, como memoria. Los símbolos a veces son equívocos, refieren un evento o un hecho, pero lo refieren a veces distorsionado. Y de Cuauhtémoc es muy importante que no distorsionemos nada, sino que sepamos todo cómo fue, que tengamos memoria, que cultivemos la memoria, es decir, que reconstruyamos su historia. Este es un libro de historia, no de mentiras o de mitos. Es un esfuerzo por traernos aquí al presente una verdad, pero no solamente es una memoria Cuauhtémoc, más que un símbolo. Cuauhtémoc es una vida que realmente existió y una lucha que realmente existió y que sus compañeros prosiguieron y que su pueblo prosiguió. Es un encadenamiento práctico, material de luchas, no solamente una memoria que llega hasta el día de hoy. La estafeta de la lucha en contra del neocolonialismo viene con la lucha de mano en mano contra el colonialismo. Y esto es lo que el libro de Pablo Moctezuma nos presenta de manera sencilla, amena, para que entendamos este gran fenómeno histórico de más de 500 años. Bueno, otra característica muy importante del libro consiste en que, bueno, antes de entrar a este tema, miren ustedes, aquí tengo un libro de Eulalia Guzmán, que hoy es un día muy importante de homenaje a Eulalia Guzmán. Se llama Cuauhtémoc, datos biográficos y cronológicos según la historia y según la tradición de Izcateopan. Bueno, son 15 páginas. Y esta es una de las características resaltantes del libro de Pablo Moctezuma, que reconstruye la biografía de Cuauhtémoc y los eventos de la invasión española, precisamente recuperando la historia conocida, oficial, y la tradición de Izcateopan. La primera vez que se hizo un trazo intelectual de esta manera, un ejercicio de reconstrucción de la verdad que faltaba, la que la tradición de Izcateopan había guardado,
La primera vez que se hizo ese ejercicio fue en 1955 en este pequeño libro, folleto de 15 páginas. Y es este ejercicio, es en esta línea de investigación que tenemos la escritura del libro Cuauhtémoc, Águila que retoma el vuelo, de Pablo Moctezuma. Bueno, yo les iba a leer el último párrafo de este libro de Eulalia Guzmán, firmado en México, diciembre 29 de 1955. Dice: al identificar sus restos mortales, es decir, por qué ha ocurrido la exhumación de los mismos y la demostración científica por parte de Eulalia Guzmán en 1949, precisamente hace 75 años, que es lo que estamos festejando el día de hoy. Esta exhumación y esta demostración científica de que eso que se encontró son los restos de Cuauhtémoc. No estamos festejando el mero hallazgo. Ya el pueblo de Izcatiopan sabía que ahí, debajo del altar mayor de esta iglesia, estaba enterrado Cuauhtémoc. Pero esto había que demostrarlo. Primero había que sacarlo a la luz. Pero luego había que hacer la demostración científica para que no ningunearan los dichos de la tradición oral y los dichos de la tradición escrita. Esta hazaña es la que lleva a cabo Eulalia Guzmán. Y entonces así dice: al identificar sus restos mortales, el proceso de identificación es un proceso científico. Aquí tenemos un dicho en la tradición escrita, en la tradición oral. Aquí tenemos un hecho. Hay que correlacionarlos, hay que identificar esos restos, esas cosas, con toda una noción acerca de las mismas que tiene historia. Esos son los restos de Cuauhtémoc. Ocurre la identificación, ocurre la demostración científica. Al identificar sus restos mortales, Cuauhtémoc ha aparecido de nuevo en la conciencia de los mexicanos, cumpliéndose así el sentido de su nombre. Águila o sol que desciende para nacer de nuevo cada día. Bien, esto es lo que, hermanado con esta idea, tenemos precisamente en el título del libro Cuauhtémoc, Águila que retoma el vuelo. Águila que desciende para retomar el vuelo. Para eso es que desciende. Cae sobre su presa y luego de nueva cuenta levanta el vuelo. Bueno, entonces, siguiendo abordando sobre las características del libro de Pablo Moctezuma Barragán, y les decía que sigue la tradición, la línea de investigación, no de suprimir las verdades acerca de Cuauhtémoc y solo presentarnos sesgada la imagen del héroe. Tenemos que la primera vez que se llevó a cabo un ejercicio de tal naturaleza en este Cuauhtémoc, datos biográficos y cronológicos según la historia y la tradición de Izcatiopan. Y, a ver, ¿cuál es la manera en que lo hizo por vez primera Eulalia Guzmán? Pues aquí tenemos de corrido la narración de Cuauhtémoc hacia el año de 1450. Netzahualcóyotl, el rey de Texcoco, declaró la guerra al señorío de Izcatiopan, etcétera, etcétera. Son antecedentes de la biografía que va a contar, la biografía de Cuauhtémoc. Bueno, aquí dice, al margen, dice historia. O sea, va a presentarnos un párrafo de Eulalia Guzmán que ya es reconocido por la historia. Pero el segundo párrafo dice tradición.
algo que la historia oficial hasta ese entonces no había recogido, sino que proviene de la tradición de Izcatiopan. Vencida Izcatiopan, quedó allí como gobernante un príncipe de la casa real de Texcoco. Y luego, otra vez, ahora viene un párrafo de historia que coincide con la tradición. Dice, hacia fines del siglo XV, el señor de Izcatiopan, probablemente por suspensión de los tributos, provocó de nuevo la guerra con la Triple Alianza. Llevó la factura de los ejércitos aliados a Huizotl, octavo rey de México. Bueno, y así sigue el texto de Eulalia Guzmán. Historia, tradición, historia y tradición, o solo historia, en fin, va intercalando aquellos puntos, aquellos aspectos de la biografía de Cuauhtémoc que nos han sido referidos ya por la historia oficial, en otros momentos aquellos puntos que solamente la tradición de Izcatiopan contiene y entonces especifica algo que la historia oficial ya había reconocido. Y en tercer lugar, hay ocasiones en que lo que dice la tradición de Izcatiopan es coincidente con la historia reconocida u oficial. Bueno, es un ejercicio relativamente sencillo, pero hay un peligro grave y de sortear ese peligro se trata precisamente para Eulalia Guzmán y entonces también para Pablo Moctezuma Barragán. El peligro consiste en que, pues, ¿qué tal que el párrafo donde dice historia no coincide con el párrafo que dice tradición de Izcatiopan? O que no haya ningún párrafo que diga historia y tradición de Izcatiopan. Pues resultaría que la tradición de Izcatiopan queda avergonzada frente a la historia oficial. Bueno, entonces precisamente este es el procedimiento científico, metodológico, para establecer fehacientemente, palpablemente, conforme vas leyendo, que no de un párrafo a otro te das un tope, sino que lees de corrido toda la historia como un solo hilo, porque coincide lo que dice la tradición de Izcatiopan con lo que dice la historia oficial. En ciertos párrafos ya de manera reconocida y en otros coincide porque en el párrafo que dice historia, no tradición de Izcatiopan, y otro que dice tradición de Izcatiopan, no hay contradicción. Es decir, se está siguiendo el principio lógico de no contradicción para demostrar que se trata de una sola historia, no de dos. Unos por ahí andan diciendo en Izcatiopan, quién sabe qué mentiras. En cambio, acá en la Ciudad de México tenemos en las universidades la verdad frente al mito. No, Eulalia Guzmán dice, no, a ver, ¿cómo le cerramos el hocico a estos mentirosos? Pues hay que demostrarles la coherencia de la historia. Solamente con la tradición de Izcatiopan puede contarse una historia de Cuauhtémoc continua, fluida, en donde hay aspectos generales y no nos brincamos de un aspecto general a otro aspecto general, porque no se puede hacer eso en la historia. De un aspecto general pasas a uno particular y ese te lleva a otro general y ese a hechos que llevan a cabo los seres humanos. Tienen un proyecto de hacer algo, una cuestión general, pero luego la hacen y ese ya la efectivizan de manera particular, singularizada, y ya que la singularizan, entonces otros dicen, a partir de este evento saco una conclusión y ahora tengo otro proyecto político distinto o concordante.
saca otro planteamiento general que va a volver a realizarse de manera singular. Así, la historia continua va de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, siempre de manera continua. Y esa es la cadencia que tiene el libro de Eulalia Guzmán, en donde quiere demostrar la consistencia lógica y la continuidad histórica de la narración si se introduce la tradición de Izcatiopan. Si quitamos la tradición de Izcatiopan de la narración acerca de la vida de Cuauhtémoc, ¿qué tenemos? Una historia discontinua, es decir, una historia que no puede caminar. Tenemos una historia como que hizo Gruyère, ¿no? Con hoyos, con agujeros, que tiene una serie de hiatos, de cavidades, de puntos en donde la palabra se atora, porque no puede seguir continua la narración de la historia del héroe. Bueno, entonces este es el tipo de historias, el tipo de libro que tenemos frente a nosotros. Un intento, un ejercicio de retomar la tradición de Izcatiopan para hacer que la historia del héroe sea efectivamente una historia continua, no contradictoria, no manca, no coja, no que tenga agujeros, que dé brincos, sino que pueda narrarse coherentemente para que todo el mundo le entienda, para que tome en sus manos la encomienda de enfrentarse al neocolonialismo con la misma fuerza y convicción con la que Cuauhtémoc lo hizo contra el colonialismo y la invasión. Bueno, con esto termino la presentación del libro. Muchas gracias, doctor Jorge Veraza. Gracias, buenas tardes. Sí es pregunta, pero también como comentario, porque sí. En redes hay una especie de movimiento que quiere dejar el debate muerto, ¿no? sobre Cuauhtémoc. Y hay una opinión que me valió el recuerdo de Guadalupe Jiménez, que quiero compartir con ustedes, y pues si me dan mi opinión como autores, tanto de Cuauhtémoc Negado como de este libro, ¿qué opinión les causa? En una presentación, me parece que estaba hablando de la conquista de la calle de Tenochtitlan, alguien le pregunta sobre el caso Izcatiopan, porque parece que la Academia del Colegio de Historia sí lo maneja, el caso de Izcatiopan. Y bueno, niega totalmente, ¿no? que dicen que es un caso armado. Y comenta que en el sexenio de Echeverría mismo, antes de fallecer, le dice a ella, a mí me dijo, bueno, en realidad dice a nosotros nos dijo, ¿no? Que ese fue un caso que mandó inventar Echeverría Álvarez. Y bueno, yo la verdad me quedé totalmente sorprendido, ¿no? Porque cuando yo no pude opinar porque yo vi esa conferencia vía online, pues, y escribí, pero no me contestaron, no me dieron palabra. Entonces me gustaría saber, es que tanto la facultad de la UNAM, de Filosofía y de Historia, están cerrados en sus espacios, también el Colegio de Historia están totalmente cerrados en sus espacios. A mí me gustaría, aquí con el compañero Juan Carlos, que en la lista que mencionaron de actividades muy lindas, se sumaran, pues, no sé, de esas 500 actividades, aunque sean unas 20 conferencias. Es mucho pedir, no, 20, pero sí creo que hacen falta, en todos los festivales de Izcatiopan hicieron falta conferencias sobre el tema, sobre el mundo de la náhuatl, y es una idea, ¿no? Como ciudadano izcatiopense. Y bueno, yo no creía en la gravedad de las tesis que se están manejando por los negadores de Cuauhtémoc, y pues me gustaría saber la opinión que les genera este comentario que les acabo de hacer. Bueno, el negacionismo no empezó con Echeverría, empezó desde en 1949.
Hay que recordar que cuando llega aquí Alfonso Caso y el director del INA, Ignacio Marquina, dijeron que todo estaba correcto, que Eulalia era una gran científica y aceptaron la realidad de los hechos. Pero llegando a México, reciben consigna, forman un grupo y lo niegan. ¿De quién fue esa consigna? Pues del gobierno de Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán pues estaba desmantelando todo el legado de Lázaro Cárdenas, era muy dependiente de los gringos. Los gringos estaban en problemas porque estaba triunfando la revolución en China, en Vietnam. Esos años fueron de un gran movimiento. En el 48 hubo una rebelión en Bogotá cuando asesinan al candidato presidencial Jorge Eleazar Gaitán. En fin, era un hervidero. Además, México era muy competitivo en la venta de carne en Estados Unidos y los gringos le piden al alemán pues que liquide al ganado en México. Entonces inventan que había fiebre aftosa y mataron a todo el ganado. Entonces México era un polvorín. Sale la noticia de que aquí está Cuauhtémoc y bueno, fue una explosión de entusiasmo tremendo y eso no le convenía al gobierno de Miguel Alemán ni al gobierno gringo. Entonces dan la consigna de negar y para ello pues esta consigna se la dan a sus allegados. El padre del negacionismo es Alfonso Caso. Él había sido maestro de Miguel Alemán, él había sido su íntimo colaborador, había sido ministro de Bienes Nacionales. Miguel Alemán lo había nombrado como director del INI, entonces era parte de la mafia de Miguel Alemán. Además era un hispanista a favor de España, había sido muy amigo de toda una serie de hispanistas, y entonces regresan a la Ciudad de México y por consigna forman una comisión, que es la primera comisión negacionista. Silvio Zavala, que fue uno de los primeros negacionistas, es gente totalmente ligada a España, y España todavía nos quiere poner la bota encima. Nada más veamos lo que está haciendo ahorita el rey de España, porque el presidente López Obrador les pide pues una disculpa por todo lo que hicieron. Cuando aquí llega Hernán Cortés había de 25 a 30 millones de habitantes. En 1650 quedaba 1.200.000. Murieron 14 de cada 15 personas. Entonces el presidente le pide una disculpa y el rey ni siquiera le contesta, lo ignora como si. Y entonces ahora pues no lo invitan, invitaron al jefe de gobierno, a Pedro Sánchez. No, pero como no invitó al rey, entonces ya no viene ningún español. Tiene cerebro chiquito, Pedro Sánchez. Ese es su problema. Entonces los españoles pues, siempre quieren ponernos la bota encima. Y todas estas gentes que negaron la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc son de academias de historia españolas. Todos ellos son de la Academia Mexicana de Historia, pero que es sucursal de la de Madrid, España. Entonces, por consigna, negaron en la primera comisión, luego en la segunda, la gran comisión, que se organizó porque cuando la primera comisión dijo que no eran, se armó un escándalo nacional, porque además lo hicieron al vapor. Entonces el presidente alemán dijo, no, vamos a formar otra comisión. Y también esta siguiente comisión lo niega. La tercera comisión la forma Luis Echeverría. Hay que recordar que Luis Echeverría, y hay documentos ya, trabajaba para los gringos, era informante de la CIA, su clave era Litempo 8. Entonces, por consigna de Estados Unidos, dijo, bueno, ya cierra el caso. Entonces Echeverría manda una tercera comisión, pero ¿a quién le mandó investigar en esta tercera comisión? Pues a todos los pupilos de Alfonso Caso. Eduardo Matos Moctezuma y otros. Y desde luego Echeverría, aunque vino aquí y dijo que aquí era la cuna de la mexicanidad, él era bien doble, entonces aquí puso una cara, pero mandó a los mismos que él sabía que lo iban a volver a negar, a formar la comisión Bonfil. Entonces, bueno, el negacionismo viene desde el primer momento que se dio cuenta el gobierno y Washington, que no les convenía que Cuauhtémoc volviera a tomar fuerza. Sí, este es el contexto
histórico, político e ideológico del negacionismo y que llega hasta Guadalupe Jiménez. Y entonces, ahora yo les voy a presentar o hablar sobre la metodología del negacionismo. Entonces, uno observa las pruebas científicas y argumentos que entregó Eulalia Guzmán y el equipo de científicos que la apoyaron. Y uno también observa y analiza las pruebas y argumentos de las comisiones que van a enjuiciar su trabajo y que resultaron ser negacionistas. Deberían haber sido jueces neutrales. Incluso ellas mismas deberían haber llevado a cabo investigación científica adicional, no tanto para desbancar a Eulalia Guzmán, que a eso se dedicaron, y ese es el tipo de pruebas que presentaron, que no obstante ayudan a completar todo el panorama del hallazgo o del tema, sino que deberían haberse preocupado por llevar a cabo investigaciones que abonaran a la autenticidad del hallazgo. Pero curiosamente son unas comisiones que solamente argumentan y solamente ofrecen pruebas que sirvan para desbancar el hallazgo. Es un extraño proceder de una comisión científica de un Instituto Nacional de Historia y Antropología. Bueno, entonces, se mueve un poco raro el animal, porque debería haber sido juez imparcial y dedicar la ciencia a revelar una verdad, no a tratar de enfrentarse a una científica y a un grupo de científicos que sostienen una verdad. Bueno, entonces, si uno observa el conjunto de pruebas y de argumentos de las comisiones negacionistas, uno encuentra en primer lugar que van diciendo cosas que son coherentes. Y de repente, ¡crack!, una incoherencia, una contradicción en el discurso. Bueno, pues es fácil equivocarse, más en temas complicados como los que convoca este tema. Entonces, bueno, es una equivocación y por eso aparece una contradicción. Primer nivel metodológico, contradicción en el discurso. Y uno sigue adelante y otra contradicción y otra contradicción y otra. Y curiosamente, estas contradicciones no son casuales como en un primer momento creímos, como cuando alguien tropieza, alguien comete un error en referencia a un tema complicado, sino que estas contradicciones siguen una línea, tienen un sentido. Es decir, en lugar de presentarnos una verdad que corresponde a un hecho, se sesga del hecho y de la verdad. Entonces, ahora tenemos un segundo nivel metodológico en donde uno reconoce el tipo de saber que se está construyendo. No solamente hay contradicción, una u otra, 5, 10, sino que son 40, 50 y todas tienen un sentido. Hay un sesgo que ya no es científico o que no se debe a error, a casualidad o a dificultad, sino que se trata de alguien está imprimiendo un sentido a la narrativa. De esto hemos hablado en muchas ocasiones, en presentaciones del libro Cuauhtémoc Negado,
en conferencias, etcétera, sobre el asunto. Pero hay un tercer nivel, no solamente contradicción o contradicciones en plural, y luego contradicciones que siguen un sentido y entonces constituyen un sesgo ideológico. Donde debería haber ciencia, hay un sesgo ideológico, es decir, el discurso científico aparenta ser científico, pero está siendo movido, está siendo llevado en un sentido no científico, sino por una ideología, por un mandato o por un prejuicio que avanza en un sentido opuesto al de la verdad. Y les decía, hay un tercer nivel que es el que ahorita es el que nos convoca en este momento por la pregunta de Lenin, ¿verdad? Sí. Se trata de fantasmagorías. Una contradicción, otra contradicción, pues poco a poco van construyendo una idea, ¿verdad? Una idea que no es la correcta, porque hay contradicciones en lo que se dice. Y ya lo vemos que se construye luego un sesgo, si esas contradicciones van en un mismo sentido. Pero ¿qué tal si los sesgos empiezan a tejer? ¿No? No nada más contradicciones que se suman, que son elementos, un elemento, otro elemento, se suman y ¿qué tal que no solo se suman, sino que constituyen una relación, un sesgo? ¿Y qué tal si las relaciones o sesgos van construyendo toda una fórmula? No nada más una relación, como quien dice 5 entre 2, 10 entre 5, etc. Una relación, sino un conjunto de relaciones que se cierran en un círculo, construyen una fantasmagoría, una totalidad de relaciones completamente equívocas. Dice Alfonso Caso, padre del negacionismo, tratando de justificar ante los investigadores de la Gran Comisión, porque le dicen, oiga, señor doctor Caso, pero usted en un primer momento convalidó la investigación de la profesora Guzmán, esto que nos relataba ahora Pablo Moctezuma, que el primer día que llegan él y Marquina aquí a Izcateopan y la prensa les pregunta qué opina usted de la investigación, del hallazgo, entonces todo es correcto, la profesora Guzmán, todo está correcto científicamente en la investigación y la profesora Guzmán ya sabíamos que era una gran científica, etcétera, etcétera. Bueno, pero luego cambia y empieza a atacar, diciendo que todo es falso. Entonces, en la Gran Comisión pasa un año, 1951, y le preguntan, oiga, doctor, pero usted, los otros doctores y doctoras que están ahí trabajando en esta Gran Comisión. Entonces, él dice, sí, bueno, a ver, lo que pasa es que hay un problema cuando se hizo la excavación. Eso me hizo cambiar de opinión. Se llegó hasta los restos, pero el jefe de arqueólogos del INAH, Jorge R. Acosta, les pidió a quienes participaron en la excavación si tenían un diario de lo que habían hecho, si tenían un croquis, un diario y un croquis. Pues no, con la premura simplemente estuvimos excavando y, bueno, no hay diario, no hay croquis. Bueno,
Mi pregunta en este momento es si este piso rojo que está aquí, que se ve, allá vamos en la fosa, ¿no? Este piso rojo y este otro piso blanco que está encima del rojo, ¿llegaban los dos hasta el tope o uno se detenía antes? No, pues no nos fijamos bien. Creo que pues, eran coextensivos, llegaban los dos hasta el mismo tope. Pero sí, realmente no nos acordamos porque no nos fijamos en eso. Se apunta, ¿no? Porque, bueno, entonces esto que dijo Jorge R. Acosta, jefe de arqueólogos, lo repite Alfonso Caso en 1951 ante las personas que le preguntan y dice, es que en esa diferencia de un piso y otro, unos 80 centímetros, por ahí se pudo haber metido alguien y hasta la cista, es decir, hasta el lugar en donde estaban alojados los huesos de Cuauhtémoc, y pudo haber hecho lo que quiso. Casi son palabras textuales porque, o sea, la resonancia de una especie de violación, pues es curioso cómo funciona el cerebro de Caso, ¿no? Entonces, se pudieron haber metido y haber hecho lo que hubieran querido. Bueno, entonces, ojo. Contradicción. Él dice que se pudieron haber metido y haber hecho lo que hubieran querido. Porque hay una diferencia de la longitud de un piso rojo y uno blanco. Ya se le olvidó que debajo de esos dos pisos hay un momoxtle de 20 toneladas de piedras. Entonces te metes y pues no llegas hasta la cista, mano, sino que ahí están las piedrotas. Contradicción. Esa es una contradicción en su discurso. Porque él, por supuesto que sabe que hay un momoxtle, pero al momento en que lo relata a su público, que le está pidiendo cuentas de su cambio de opinión, se rompe el discurso. Hay una contradicción. No puede ocurrir que alguien se meta a hacer lo que quiera, porque no se puede, porque hay unas piedrotas, mano. ¿Sí? Contradicción. Y así sigue. Pero llegamos hasta la fantasmagoría cuando dice esto de que en esta diferencia de un piso con otro, alguien es en la noche, en el día, en la madrugada. Bien, empieza a ocurrir una narración, un cuento, ¿no? No es una contradicción, sino toda una ficción que se para sobre sus pies y empieza a caminar. Es una fantasmagoría, empieza a construir un fantasma, no solamente un sesgo, sino toda otra realidad que es inexistente. Y entonces vemos a unas personas, ¿cómo son? Gordos, altos, flacos, bueno, imagínate de varios tipos para que el cuento vaya quedando. Y traen palas, traen picos. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, exacto, traen palas y traen picos. Bueno, y entonces empiezan a excavar y otro se queda allá afuera para ver que no vengan y los descubran, ¿no? Porque así está, ¿ya ven? O sea, requiere de un cuento esta pendejada. Vamos a dar pie. ¿Cómo no? Sí. Requiere de todo un cuento. Se construye una fantasmagoría. Esta es una de las 15 o 20 fantasmagorías que tuvieron que construir las comisiones negacionistas para coronar las contradicciones en su discurso y que se enlazaban en sesgos ideológicos. Pero era insuficiente todavía para medio hacer aparentar las cosas como si hubiera sido ciencia su intervención. Tuvieron que llegar a
la construcción de diversas fantasmagorías como esta, o como esta última que Guadalupe Jiménez está planteando. Fíjate tú que el presidente Luis Echeverría me platicó que todo era... Eso, es una fantasmagoría, un dicho que se lo lleva el viento. Ellos dicen, la tradición de Izcatiopan dice puras mentiras. Ellos están construyendo una nueva tradición, la de estos mentirosos profesionales que se presentan con cara de científicos y no lo son.